tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hay muchísimos temas en el día de hoy, Danilo. En media mañana estuvo el presidente de la República visitando la jefatura de la policía, Palacio de la Policía. El Palacio de la Policía, donde entre otras cosas, bueno, se reunió con el director, se reunió con la Plana Mayor Policial, el Consejo Superior Policial se llama. Que lo integran el director, lo integran el ministro de Interior y otras figuras más. Entregó al director de la policía las llaves de unos 30 y tantos vehículos, camionetas y motocicletas. Ese apoyo material es interesante. Pero desde mi óptica muy particular, Danilo, en función de algunos datos que yo tengo, yo creo que esa visita para los fines, no voy a decir visita sorpresa, por eso está desacreditado, pero por el pasado, pero sí, visita repentina al Palacio de la Policía tiene que ver con algunas situaciones que se han presentado allí, en la realidad, de esas cosas que como la candelita de vertedero. Pero tú sabes que el cuerpo policial en este momento es fundamental. Claro. Y hay que tener las cosas en orden allí, que parece que hay unas notas discordantes. Hay algunas notas discordantes que iba a decir que como la candelita del vertedero, eso va quemando por abajo, sí, pero no se ve necesariamente la gran llamarada, pero la candela está haciendo su efecto. Cuando tú vienes a darte cuenta, ha quemado toda una pradera. Bueno. Hasta ahora está más o menos el asunto medio envuelto y medio guardado allí y mucho protocolo, muchos saludos, muchos deseos de resolver, de ejecutar con el tema famoso aquel de la reforma policial, que no han reformado nada ni ha caminado nada. Y ha habido un español imprudente. Ha habido un negociante español imprudente, sí, a propósito de lo que tú dices. Y entonces eso, y que se ha manejado más como un asesor político que otra cosa, o un discursiador político. Sí, para un asesor está hablando donde no debe y cuando no debe. Claro, asqueroseando, y cómo no debe. Asqueroseando toda la imagen y la realidad de pasado, presente, y yo no voy a decir ni siquiera futuro, de una institución que realmente es importante y que merece una atención seria y una modificación o reforma de muchas cosas, pero seria, no de palabrería. Y entonces aquí aparentemente este señor ha venido a ganarse unos cuartos y tú te pones a ver varios de los que integraban la comisión que inicialmente se conformó para manejar, encaminar la famosa reforma policial, ya tú no los ves allí. Roberto Santana no está allí, el mismo Servio Tulio Castaño no está allí, o tú no lo ves en eso, ni opinando de eso. Y bueno, el asunto ha quedado prácticamente en manos, y hasta el mismo ministro de Interior, que es el superior jerárquico de la jefatura policial o dirección policial, está un tanto recogido en algunos aspectos, aunque hoy en la mañana estaba allí y él sigue opinando de esas cosas. Pero hay un concón, el concón siempre está abajo, el concón nunca está arriba. Un concón que está abajo. Y decía ahorita lo de la candelita, el concón también, si no está caminando, por lo menos está pegado abajo el concón. Sí. Y eso no está definido. Tiene que ver con algunas diferencias que hay
porque hasta ahora quien ha estado de manera protagónica manejando todo es el señor Vila, el español, que cobra por eso, se supone que cobra muy bien. Y tú sabes, Luis, escúchame una nota. Una vez yo trabajé con un asesor extranjero que el presidente de entonces me pidió que fuera a trabajar con él. Un hombre que se manejaba con una discreción increíble, él no hablaba mucho, ¿no? Y un día yo veo que hay un acto público, teníamos que llevar una cosa, él evitó todo contacto y yo digo, oye, pero ven acá, le voy hasta la prensa y tú, se mire, Clime, el día que un periodista informe de mi presencia o se comience a comentar cualquier cosa que yo haga, me voy y no vuelvo más. Porque un asesor viene a asesorar, no a tomar protagonismo. Claro. ¿Cómo hacen un acto público acá, como lo hacen a cada rato? Sí, y tú ves que este señor es que toma la palabra. Sí. Porque, ¿cuál es el problema de que los temas, el esbozo de las recomendaciones que esté haciendo este señor, se encargue, en este caso, por ejemplo, el ministro de Interior, de manejar esos temas y decir, bueno, hasta ahora el Consejo, o sea, o la comisión va a este nivel, lleva los trabajos y el asesor principal ha recomendado esto y esto. Dentro de esas recomendaciones se han acogido esto y estos términos, tales y cuales puntos. O este es el nivel de avance que va con la reforma. Ah, no, él es que tiene la palabra. Pero ¿por qué ese protagonismo por encima de todos? Sí. Usted está para asesorar, no para hacer para un protagonismo. No está. Entonces, para eso. Él se ha entusiasmado tanto con el tema y con el estilo que bueno, ha hablado hasta de todo. El de Chepa que él no ha dicho ¿cuál es el término ahora? La oposición dice se van, pero los otros se van, como dicen los que están 4 años más. Sí. De Chepa, es lo único que le ha faltado es decir 4 años más, pero ha sugerido inclusive algunos aspectos que tienen que ver con el accionar político. Ajá. Entonces eso no es tarea ni es materia de un asesor, de nada. No. Absolutamente de nada. Todavía sí es un asesor político. Si fuera político, partidario, la asesoría, tendría que rendir su informe de manera totalmente en privado. Sí. Pero, sobre todo siendo extranjero. Claro. Pero ven acá, y el grupo Obama está asesorando a Leonel Fernández. A mí me consta ese dato. Y el grupo Obama. Tú lo estás revelando. Sí, lo estoy diciendo, y la firma hay unos europeos también. Tu trabajo. No, y estar enterado de mi trabajo. Claro. Y entonces, bueno, y si yo tengo buena fuente, ¿qué caray? Bueno, hay dos. Para eso está. Hay dos grupos asesores. Un grupo europeo, hay españoles y otros más, pero coinciden en ese grupo español. Y el grupo Obama, los que asesoraron al presidente Obama. Bueno, pero esa gente no vienen aquí a ningún protagonismo, ellos no vienen aquí a nada, les sirven información o se sirven del trabajo de algunos técnicos locales, pero le llevan la materia prima allá y entonces rinden su informe para acá y cuando van a recibir ese informe, viaja de aquí una comisión allá a Chicago, a recibir los informes del lugar. Y tú no ves tú no conoces a nadie ahí. Tú no conoces a nadie y tú ves ese protagonismo. Y esa es una realidad, lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿cómo vienen esta gente a estar con ese protagonismo? Entonces, pero vuelvo al principio, a lo planteado inicialmente. Hay un malestar, hay un sinsabor, inclusive hasta en las relaciones ya personales entre el jefe de la policía y el titular de Interior y Policía, que es su superior jerárquico. Pero hay algunas cosas que se están manejando allí con cierta diplomacia todavía, manejando ese tema de poco avance de la reforma o de intentos de boicotear la reforma, que no es nuevo, porque recordemos que en algún momento un grupo de generales quiso, desde cuando Lila Albuquerque era presidenta de la comisión, presidenta de la Cámara de Diputados, y una comisión de generales visitó la Cámara de Diputados. Abortó aquel proyecto. Para que aquel proyecto que real y efectivamente abortó tuviera ese destino. Bueno, hay resistencia. Entonces yo te pregunto, si hay resistencia, entonces el presidente desapareció por allí, se supone que con la intención de apaciguar las aguas, de darle este apoyo,
Conciliar. Y de conciliar. Pero allí yo creo que, mira, el presidente que tiene en sus manos todas las facultades del mundo. Ajá. Comenzando porque tiene la capacidad de ordenar los decretos. Con una firma. Con una firmita ya con eso. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Señor, si usted no conviene el jefe de la policía, usted busca otro. Si no conviene el secretario de Interior, el ministro de Interior, usted lo manda para otro sitio. No dejarlo fuera porque tiene un nivel político y, y unos beneficios. Un peso partidario importante. Y unos méritos políticos. Entonces, yo creo que él estaría, se ha hablado en cierto mentidero por ahí. Yo no sé por qué dicen mentidero, porque debería ser al revés, debería ser en ciertos aciertos. No, porque el mentidero es de mentadas. Sí, no de mentiras. Entonces, bueno. Que mientan cosas. Pero como se parecen los términos, no debería ser mentidero. Debería ser en ciertos sectores, en ciertas áreas asertivas. Una cosa así. Se me ocurre, porque nosotros hablamos cosas aquí sobre la marcha. Y como no planificamos nada de lo que vamos a decir, lo decimos y punto. Entonces, alguna gente ha dicho que él no tendría problema si lo llevaran, por ejemplo, al Ministerio de la Presidencia, que parece que aunque está ocupado, pero no sé. Pero en tan bajo perfil que no se siente. Alguna gente entiende que no se siente tanto, porque realmente Joel Santos, el titular, uno lo ve, la presencia es frecuente en actos donde está el presidente de la República, incluso generalmente hoy habló algo que tenía que ver con la reforma policial. Él dice que está avanzando, que se está trabajando y algo así. Pero bueno, yo diría que como él proviene del sector privado, y fíjate que su anterior incumbente era del sector empresarial también, y que ese tipo es equivocada la selección porque es un gestor político y se manejaba con un bajo perfil. También. Allí se necesita, como tú dices, una figura, no es un gestor político, pero que tenga un mayor perfil político, realmente, incluso un mayor compromiso y hasta conocimiento partidario. Claro. Allí en principio se pensó que Roberto Fulcar, que fue el jefe de campaña de Luis Abinader, debió haber sido, pero como hubo esos compromisos y esos asuntos, esos arreglos empresariales del sector económico. En estos días ha salido a relucir que el hombre se disgustó por eso. Bueno, vamos a más adelantico a referir algo de una campañita que hay terrible contra Fulcar. Y penoso eso. Pero bueno, se entendía que ese es el cargo de Fulcar. Sí, yo no sé hasta dónde él se disgustó. Todo el mundo lo daba. Pero bueno, todo el mundo lo daba como que iba allí. Pero que realmente como el sector empresarial tiene tanto peso, y más que peso, tiene pesos y tiene influencia que pesan finalmente a la hora de las pesos y pesos. Ajá. A la hora de las decisiones, entonces fue allí un representante de un grupo empresarial muy importante que ya todos conocemos. Como él está en bajo perfil, bueno, porque sigue en bajo perfil, pero como quiera, tenía un mayor peso como figura empresarial más que política que el actual incumbente, que se manejaba en otros niveles, quizá no tenía las relaciones o las conexiones con un grupo económico muy influyente del país. Entonces se entiende que yo no voy a decir que el cargo le ha quedado grande porque él se ha estado desempeñando, pero que qué sé yo, como que está faltando alguna chispa de carácter político allí. Y bueno, alguna gente ha sugerido que a lo mejor Chuy pudiera ir allí y en ese sentido él hasta se sentiría bien que lo saquen de donde de donde está. No se lo está viendo cómo. Pero como hablamos ahorita sugerimos que el presidente, que es una realidad, tiene la facultad, es el único que tiene la facultad para manejar el tema de los decretos. Hay dos que tienen la facultad de manejar los decretos: el consultor jurídico, porque es lo que lo hace, y el presidente, que los manda a hacer, ¿verdad? O los dispone. Y lo firma. Yo creo que si hay alguna resistencia del Consejo Superior Policial, eso se resuelve fácilmente.
la honrosa condición de retiro. Exacto, usted manda una lista para su casa todo el mundo. Así y viene con policías nuevos y cambia ese Consejo Superior Policial, los manda todito para su casa o para donde ellos quieran, pero después que estén en la vida civil, que hagan lo que quieran. Pero usted rompe el bolsón allí y entonces resuelve eso. Yo no creo que el jefe de la policía esté opuesto, porque se ha mostrado colaborador y dispuesto a que la reforma se haga. Pero si también hay oposición, bueno, pues se fue también. Hay muchísimo, lo más que hay generales en la policía, más de la cuenta, porque todavía la policía está sobrecargada de la lista. Hay un exceso de generales. Un exceso de la lista que decía aquella vez, la reforma que se hizo, la modificación a la ley que se hizo, del número de generales que debía haber, y policías y militares, porque se estableció incluso un desmonte que durante tantos años, no recuerdo cuánto fue los años que iba se a desmontarse. Se iba a ir desmontando hasta dejar el número que correspondía. Ajá. Pero hay muchísima gente que ha seguido allí o la han dejado allí. Entonces, generales sobran. Generales sobran. Entonces, yo creo que ese tema lo traigo a colación. Hay algunos otros detalles que yo tengo sobre esas dificultades que no se hacen públicas, que no es del manejo del gran público, pero que siempre uno que o lee entre líneas o se entera de muchas cosas que no conoce el público común y corriente, o el público en general, porque hay un gran público que no es común y corriente, es un gran público realmente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy seguro que esto, lo que hay detrás entre la candelita aquella que anda quemando y el concón que yo digo que está en la paila policial y de reforma, hay algo más que las camionetas que entregó el jefe del Ejecutivo en el día de hoy y los motores que se necesitan, obviamente, como parte del apoyo que hay que darle a la policía para que pueda hacer su trabajo. Yo no sé si está funcionando lo del cuadrante, que por cuadrante, que cada que ellos cuánto, no sé. Creo que no está funcionando. Bueno, pero la policía está en una embestida. Bueno, espérate, que me faltaba un datico ahí, como parte de eso que conseguí, es que uno de los miembros de esa comisión, que está también retirado, estuvo, el día pasado dio unas declaraciones por ahí, pero después en privado, a gente que fueron mis suplidores de datos, el hombre se explayó y dijo realmente del fracaso que es aquello, del tollo que es aquello, y de la resistencia. Por ahí es donde viene el asunto. Un miembro de la Comisión de Reforma. Digo, no, eso no ha funcionado y eso está empantanado y eso está a este nivel. Y entonces de ahí se enteró a mucha gente de la realidad de esa llamada aumentada reforma policial, que de reforma tiene muy poca cosa. Y de avance tiene muy poca cosa. No ha avanzado mucho. Vámonos a la primera pausa, director. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie.
a celebrar. Y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay otro tema, Danilo, que yo quisiera que nos metiéramos en el día de hoy. Te refería, el lunes pasado, el presidente Leonel Fernández escribió en el Listín Diario su acostumbrada... Me dijiste de ese artículo y yo lo tengo pendiente, lo tengo sobre la mesa para leerlo. Yo no lo había leído, anoche lo leí como a las 11 y pico de la noche, porque me lo había mandado mi querido compadre Vitín Bisonó. La política en la telaraña de la comunicación. Ese fue el artículo del presidente Leonel Fernández, que mucha gente lo interpreta como una especie de desahogo, de decir cosas quizás sin decir... Sin referirla directamente. Sin referirla directamente o quiénes son los relacionados o a quiénes iría dirigido el mensaje. En este caso era... Bueno, tú sabes que el presidente se expresa con finura. Claro, en este caso iba dirigido a ejecutivos de los medios de comunicación, de periódicos y de emisoras, influyentes medios de comunicación, periódicos y emisoras, básicamente, en función de el comportamiento que ellos han venido observando, totalmente contrario a la ética, a la delicadeza y al buen manejo, al manejo social y esencial que deben dar los medios de comunicación a la sociedad. Todo lo contrario. Y en este caso, inclusive en el caso que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con la política como información, sí, partidaria o como tú quieras, pero la política genera, y los políticos generan noticias, generan información. Entonces hay un trato que hay que darle, hay una cuota, hay un espacio que como elemento informativo debe llegar a los medios de comunicación, que generalmente se aplica en función no necesariamente del interés que tenga y de la dimensión o de la magnitud o del tamaño que tenga el evento, la figura política o la actividad política, sino en función de el criterio del director y del jefe de redacción. Eso siempre ha sido así. Yo trabajé en periódicos, trabajé en emisoras, fui director de noticiero, fui subdirector de redacción del periódico Nacional en su momento. En su momento. Y ¿qué te digo? Cuando no está el director, maneja el jefe de redacción, es el encargado de determinar lo que se va a publicar, la dimensión que le va a dar al hecho, al evento, a la información. Primera, última página. ¿A dónde lo pone y qué tamaño le pone? ¿Qué importancia le pone? Claro. Entonces, ahí depende de la... Y eso va explicándolo más técnicamente el presidente Fernández en ese artículo. Lo explica. Recordemos que el presidente Leonel Fernández fue profesor de la UAS en Sociología de la Comunicación, o sea, maestro de periodistas, sí, profesor de periodistas durante mucho tiempo. Después fue defensor del Colegio de Periodistas cuando aquella vez estaba la confrontación entre el Colegio de Periodistas. Se iba a crear el Colegio de Periodistas, estaba el Sindicato de Periodistas, se iba a crear el colegio, y entonces para la ley de colegiatura, para aprobar aquello, eso fue una cosa tremenda, una lucha con los directores de los diarios, un pleito donde incluso recordemos que... Bueno, él ha sido autor de textos sobre delitos de prensa. Delitos de prensa y demás, pero que fue asesor del Colegio de Periodistas. Claro, claro. En aquella... en un litigio que hubo con los dueños de los periódicos, sí, donde hubo un afamado director, ya desaparecido, el señor Germán Emilio Orne,
que lo menos que dijo fue que él se declaraba en rebeldía de la ley, contra la ley. Se insurreccionaba, contra la ley. La ley de colegiación. De colegiación. Y bueno, entonces Leonel Fernández ha manejado el tema de la comunicación como nadie. Fue director, su principal responsabilidad realmente político-directiva dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que militó durante mucho tiempo, después de su ligero tránsito por el PRD. Sobre todo durante el liderazgo de Don Juan. Sí, pero que después él asumió el liderazgo y fue... Bueno, pero antes de eso, en el liderazgo o la dirección de Don Juan Bosch, él fue director de prensa y comunicación del partido. Y director de la revista política. Entonces, tuvo toda esa experiencia. Bueno, pero el asunto es que él se refiere, yo no voy a decir que con dolor, pero él se está, fíjate que hablé de desahogo, él se está desembuchando algunas cosas de las muchas que le han tirado y que él ha tenido que guardarse. Recordemos que recientemente él dijo, le preguntaban que de qué él se arrepentía. Dice, bueno, él decía que de muy poca cosa, excepto de haber sido muy decente y considerado con alguna gente que no se lo merecían. Sí. Y eso es rigurosamente cierto. Claro. Él fue con gente que... Bueno, no mencionó nombre, pero bueno, al que le quepa el traje que se lo ponga, pero hay muchos a los que le cabe perfectamente ese traje. Entonces de ahí él pasa, sin mencionar nombre, a este artículo publicado el lunes, donde él se refiere a aspectos éticos y demás, al choque en la realidad, en la práctica, con aspectos éticos y con aspectos de delicadeza, con aspectos de prudencia, de medios de comunicación que han venido actuando, Danilo, de un tiempo a esta parte, y te lo dice uno que está ligado a los medios desde hace años y que conozco toda la vida. Tú. Imagínate, ¿a quién no conozco? Y empezaste como reportero. Claro, entonces, conozco realmente el comportamiento, primero lo que debe ser la ética y el oficio y todo. De manejarse en este oficio. Pero también uno conoce las historias, conoce las informaciones que le llegan del manejo que mucha gente viene contrario, un manejo... Oye, tú fuiste su jefe de redacción en un tiempo sumamente difícil muy intrincado de la vida republicana. Así es. Que yo te he dicho que tú deberías escribir esas cosas. Ahora es muy fácil, ahora cualquiera dice todo con lo que le da la gana. En algún momento le arrancaban la lengua. Claro. Se la cortaban o se la arrancaban. Se la machacaban como lo hicieron también John Cordero. Exacto. Entonces eran tiempos muy difíciles. Entonces, bueno, pero en sentido general, yo desde cierta distancia observo, critico, aunque en silencio si se quiere, también por una cuestión de delicadeza, el comportamiento y manejo inadecuado, el manejo mercantilista y bordeando inclusive a veces en los linderos de la perversidad y del negocio y del chantaje y de la extorsión. Oigan todos los calificativos que prácticamente en segundo engrampado allí. Porque de todos esos elementos, chantaje, extorsión, de todas esas cosas que no son buenas ni huelen bien, a quien se maneje con cierto grado de ética y de delicadeza. Entonces, hay muchos medios que se han prestado a eso aquí y que viven de eso que estaba diciendo ahorita, de la extorsión, de muchísimas cosas. Porque son medios que se han establecido en función de negocios, para hacer negocios, para vivir de negocio en todos los gobiernos. Comienzan atacando, dándole funda al gobierno, no importa el color que tenga o las razones que tengan, porque no se manejan como críticos moderados, críticos racionales, sino como opositores o críticos o chantajistas. Cuando logran
lo primero que buscan que es hacer dinero o que le lleguen al precio Sí. que ellos tienen. Bueno, pues se tranquilizan y voltean como la tortilla, la voltean del otro lado. Entienden que ya se doró de un lado, entonces voltean la tortilla del otro lado. Y son los más gobiernistas del mundo. Y se manejan. Y bueno, a veces tienen que sacar a algunos de los miembros del staff de esos medios, lo sacan, le atribuyen que fue el gobierno. En el tiempo que sea, siempre de que le atribuyen que fue el gobierno que lo mandó a sacar, que los presionó, que qué sé yo cuándo, pero en definitiva el chantaje está. Quiero meter ahí, que no lo iba a traer a colación, pero lo quiero meter ahí. Uno de esos medios, recuerdo una vez que hubo una presentación de mi querido amigo Aida de tiempo, Atuey de Camps, y eso fue famoso, estuvo en el programa La Z, el gobierno de la mañana, y eso fue tremendo, aquel debate. Y entonces un señor bastante bullanguero, él, que estaba allí de cierta edad y que no se respetaba sus años, incluso su talento y su intelecto. Y entonces, bueno, entabla en una discusión con Atuey. Y entonces tiene un vaso de agua en la mano y entonces amenaza con tirar el vaso de agua, el agua encima a Atuey, pero lo tira para el suelo. Lo tira así para el suelo. O sea, él sabía que puerco no se rascaba en Javilla, y estaba en el aire. Y entonces, bueno, yo estaba ahí, nadie me lo cuenta eso. Yo oí la gallareta que había en la emisora y arranqué para allá como arrancó muchísima gente a darle el respaldo moral a Atuey en ese momento. Bueno, pues tengo para decirte, Danilo, que el hombre tira el vaso de agua, pero lo tira así para el suelo, para el lado. Y bueno, entonces, y se paró. Y en apoyo a ese acto de vagabundería, de sinvergüencería, de irresponsabilidad, se paran los otros también y se salen de ahí. Entonces Atuey se quedó sentado ahí. Se quedó en la cabina. Se quedó en la cabina. Y después de muchas cosas, entonces el programa salió del aire. Tuvieron que meter música, qué sé yo qué cosas, pero Atuey se quedó sentado ahí, qué sé yo qué tiempo. Bueno, pues ese día el gobierno de la mañana no siguió. Atuey se lo boicoteó, se quedó sentado ahí. Y entonces, irresponsablemente, esos otros compañeros que debieron reprochar ese acto de ese compañero mayor de edad, de descortesía, se pararon y se fueron también. Y entonces después, el dueño de la emisora, irresponsablemente, entonces no se apareció por ahí, porque llamen a fulano, no se apareció por ahí. Después que ya todo eso había pasado, entonces le dice a Atuey, quiere darle la satisfacción que no le dio ese día, y entonces lo que le propuso fue que le enviara un representante entonces para que manejara como parte del equipo. No, como parte del equipo, tú sabes que eso siempre le daban o le atribuían a un partido político un vocero. Sí. Entonces, mándame un vocero. Una cuota. Para darle una cuota a Atuey como compensación. Oye, qué irresponsabilidad. Ajá. Entonces pues, se propuso un nombre. Se habló de Marino Mendoza o de Encarnación Pimentel. Amigos de Atuey los dos. A mí es el primero que Atuey me lo plantea. Y digo, Atuey, yo no tengo temperamento para lidiar con esa oye grillo. Yo no tengo temperamento, yo fracaso el primer día. Mejor yo no voy. Sácame a mí de ahí. Se lo propone Marino y Marino tampoco quiso ir. Y bueno, pues el tema es, Danilo, así es que se manejan esas cosas. Sí. Al gobierno, mándeme a uno para acá, siempre búscalo, que eso es un negocio. Y entonces se inventan unas transmisiones especiales, qué sé yo, cobrando por eso. Se traslada el equipo entero a Nueva York, a qué sé yo, de aquí a allá, a programas especiales. Y yo qué. Por lo cual cobran. Hasta en Palacio han hecho en otros tiempos esos programas especiales. Bueno, pues resulta que ha habido después otros imitadores ejecutivos. Sí, eso se ha transformado en una escuela. Mala escuela. De allí se fueron todos los que estaban para otro sitio, se refugiaron en otro sitio, y entonces en ese otro sitio han comenzado las prácticas también de
de negocio, de extorsión, de chantaje, de qué sé yo, y de minimizar al que quieren minimizar y de magnificar al que quieren aumentar de tamaño. Para no cansarte el cuento, recientemente se publica de que una encuesta manejada por unos creo que son mexicanos, qué sé yo, supuestamente. Creo que son pero mexicanos. embuste, todo un chantaje, un trabajo que se está haciendo para minimizar o cualquierizar o asquerosear el tamaño del crecimiento del presidente Fernández y su proyecto político, y entonces magnificar el tamaño de otros. No se conformaron con las cosas que dicen y hacen o dejan hacer, o las cortapisas y las zancadillas o los golpes bajos que dan y las zancadillas que ponen, sino que se inventan una encuesta que manejada por qué sé yo cuál, mexicano, qué sé yo. ¿Qué resulta con esa encuesta? Que ya, y es un dato nuevo que doy, y verídico, comprobable, mis fuentes me dan, que fueron a la Junta, la Fuerza del Pueblo fue a la Junta Central Electoral y buscó una certificación. Sí, donde la firma encuestadora debe estar registrada. Donde aquella firma encuestadora no está registrada en la Junta Central Electoral. Que eso lo dicta la ley. Eso es violación de la ley. Claro, claro. Eso es violación de la ley. Entonces, una emisora o canal de televisión o grupo de emisoras, incluyendo canales de televisión, se prestan a la vagabundería de violar la ley y entonces estar queriendo magnificar cosas y empequeñecer otras. Entonces, fíjate cómo son. A eso se refiere, sin citar nombre, y por eso yo dije desahogo del presidente Leonel Fernández en su artículo en el Listín Diario del lunes. Entonces, porque han venido unos grupos, ahora vienen otros, y se agregan grupos, pero con el mismo estilo, las mismas prácticas. Fíjate finalmente cómo se publica el tema este de la encuesta, pero bueno, el presidente Fernández asiste, llega a la fecha de que él va a asistir a un programa de esos de radio, de esas cadenas radiales que tienen hacen mucha bulla, mucha cosa, que va interactivo, que va a ir a la Z, uno de los medios a los que nos estamos refiriendo. Pero entonces, como sale publicado, es que él va para el sol de la mañana. Y se hace la aclaración que no es para allá, que allá lo han estado invitando y esperando. Sí, pero sí. Por el trato que le han estado dando, él no quiere ir allí. Entonces publican que él va para allá. Y es la Z. Entonces después hacen la aclaración que no es para el sol, que es para la Z. Pero entonces dice que en la Z va a ser entrevistado por Nayib Chaede. Nayib Chaede, que estuvo en el Partido Reformista, después estuvo militando en el PLD la última etapa. Creo que todavía sigue en el PLD, creo. Es un equipo. El que primero que se incomoda es el dueño de la emisora, porque le están minimizando el equipo. Le están minimizando el equipo o le manipulan el asunto. Sí. Entonces, yo no sé, el encargado de publicar esto, le hacen la corrección, entonces por tercera vez, entonces tienen que hacer la publicación. No, es a la Z que el hombre va. Entonces el hombre fue siempre a la Z. En el otro sitio se quedaron esperando, no, porque él no quiere ir allí. No quiere allí, no quiere ir, ¿por qué? Por el trato. Incluso mandó a preguntar, ¿pero qué yo podría hacer para resolver eso? Bueno, compórtese con decencia y con altura, es lo que tiene que hacer. Pero fíjense, y mi crítica final, fíjense al punto que hemos llegado, donde el escarceo, donde una figura política finalmente tiene que decidir a qué medio voy, porque yo no estoy seguro el trato que me van a dar, y para evitar situaciones... O quizá emboscada. O evitar una emboscada, o además porque han sido agredidos tantas veces o atacados tantas veces inmerecidamente, que dice, bueno, yo no voy a ir allí. Entonces, por ahí anda la cosa. Es una pena que los medios de comunicación, muchos de ellos, o la comunicación periodística, haya llegado a niveles vergonzosos, niveles lamentables, niveles de extorsión,
niveles de chantaje y niveles de negocio. Entonces, yo lo digo con mucho pesar porque ya en esta etapa y a estos años son muchos los que yo le he dedicado a la comunicación. Y yo, que me manejé con Molina Morillo, con Freddy Gastón Arce, con don Rafael Herrera. Entonces, qué sé yo, ver la podredumbre y esa perversidad con que se manejan muchas veces desde los ejecutivos y dueños de medios de comunicación, me da mucha pena eso. No quiero decir vergüenza, porque frente a gente que no ha tenido vergüenza, no, lo que me da es pena que la comunicación haya llegado a ese grado de prostitución o cualquierización. Penosísimo eso, pero es una realidad. Y el que me diga que no es así, que venga a decirme y a demostrarme lo contrario, porque tengo un material de más para devolver. Director, vámonos a la última pausa. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Llegó mío, 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 mío. Llegó mío, 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 mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al EPT. Mío, 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 dile adiós al EPT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Danilo, en el día de hoy estuve mirando en vivo una partecita de los debates, el desarrollo del caso de Jean Alain, y estaba en ese momento que yo sintonicé una transmisión en vivo, la magistrada Jenny Berenice hablando. Sí, que tiró fuego duro, ¿no? No, claro, como es natural en ella, pues dando en la diana en muchísimas cosas. A propósito del pedido que hiciera el cabeza de la barra de la defensa de Jean Alain, que estaba pidiendo de que un año para leerla, que sé yo, cuántas miles de páginas. Sí. Hizo unos cálculos y eso. Entonces ella acusa a los acusados y a los defensores, a los abogados, de querer torpedear el proceso. Ella dice que es vergonzoso ir a discutir en ese escenario, ir a discutir ese tipo de cosas, de que a solicitar un año y hacer alegatos de que no han tenido acceso a las pruebas. Dice ella, si es todo lo contrario. Ellos han tenido el tiempo para leer y hurgar y buscar en las pruebas que pudieran ellos alegar que no las tienen, porque se les ha suministrado a ellos las pruebas. Sí. Ellos tienen, y comenzó ella a sacar papeles y a decir tal cosa y tales cosas, ellos tienen eso. Tales cosas y tales cosas, ellos tienen eso. Y tales cosas, eso es de ley. Y tales y cuales cosas, lo que ellos están pidiendo es que se hiciera como un traje a la medida a ellos ahora, que eso, a pesar de que la ley no lo establece, que en otros casos no se haya hecho, pero que con ellos se haga. Y entonces hizo unas críticas en esa dirección. Y dice que ellos han tenido todo el tiempo, por más que se quiera. Fíjate que el gran público, neófito, desconocedor de esta materia, ha dicho, pero ¿qué tanto tiempo que se han cogido? Por más grande que sea el expediente, se le va a ir el tiempo del periodo del gobierno y no va a avanzar o a terminar, a concluir estos procesos. Y ha habido una preocupación en el gran público en esa dirección. Bueno, pues
ella dice que esta gente, son tantos ellos que se pueden dividir el trabajo en equipo, porque ella habló como de 16 o 26, qué sé yo, miembros de la barra de defensa, que dice algo más, que tienen ayudantes, asistentes y asesores, inclusive hasta en materia de comunicación y de imagen. O sea, tienen periodistas para defenderle, para manejar el aspecto de, ¿cómo se llama esto? Mediático. Mediático. Tienen equipos para eso. Se dice que ese equipo es bastante numeroso. Bastante numeroso. Y además de gente bien equipada profesionalmente. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, ahí es donde ella se queda y dice, ¿por qué entonces pedir esas cosas? Porque, ok, el proceso es largo y el expediente es grande y todo lo que se quiere, y las pruebas son muchas, pero las pruebas están ahí, las tienen ellos han tenido alcance a esa prueba. No es verdad. Entonces ella desmiente todo eso y dice que es un interés marcado en boicotear el proceso, en torpedear el proceso. Entonces que no es necesario, si ellos hablan de tiempo, que se venga aquí a este escenario a discutir este tipo de cosas cuando esto realmente o no está en la ley o no está no en materia de no hay elementos para que ellos se esgriman esos argumentos. Entonces por ahí andan las cosas. Vamos a ver en qué queda este caso, porque es un caso que pica y se extiende, pero así andan las cosas. Mencionamos ahorita de refilón, tú mencionaste Fulcar. Sí. Yo quería referirme a una ola de rumores que realmente es penoso lo que está sucediendo, la ola de rumores y de cosas. Penoso y lamentable por, familia ha tenido por que muchísimas intervenir. cosas, por muchísimas cosas. Se le ha estado criticando a Julito Fulcar, hermano de Roberto, que ha estado dando la cara para los fines a nombre de la familia. Sí, hablando a nombre de la familia. Y de su hermano. Y él anunció que iba a ofrecer algunos datos interesantes en una rueda de prensa entonces lo que se conoció, sin embargo, fue un documento que yo creo que con un gesto de solidaridad firmaron varias figuras importantes. Algunos son ministros, otros son directores generales, pero figuras importantes del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que con un gesto solidario en un momento difícil, no solo o necesariamente en términos políticos, sino en términos de salud precaria de Roberto Fulcar, al margen del fracaso que pudiera tener o las responsabilidades o no. Recordemos que la Constitución establece los problemas que confrontó en su gestión. Que muchas veces nosotros dijimos que no queríamos que él fracasara. Claro. Pero bueno, allí todavía hay que acogerse a la presunción de inocencia. Obviamente. Y entonces, bueno, no sabemos hasta dónde hay las responsabilidades o no, o el tamaño de las responsabilidades. Primero hay que acogerse a la presunción de inocencia. Pero más que otra cosa, yo creo que ahora hay que acogerse a la prudencia en función del estado de salud en que él se encuentra. Señor, él está fuera del país. Él está fuera del país porque no fue porque fue llevado ni llamado por nadie. Él fue llevado por su situación de salud. Él fue en busca de salud. Decía Julito Fulcar que su hermano fue a Estados Unidos a tratarse unos problemas que tenía de colitis aguda. Sí, que no, a pesar de los procedimientos médicos a que fue sometido, no ha tenido mayor progreso, que tendría que someterse a un proceso de operatorio. Y esa colitis aguda, señores, eso implica tratamiento. Un tratamiento especial en el colon. Y hablar del colon, no se está hablando, es hablar de palabras mayores en términos de salud. Entonces, ha habido algunos desbocados que... No, hay gente que ha desbarrado y embarrado a casi media humanidad. Media humanidad. Pero en el caso de él, coger y trapear el piso y además atribuirle que él fue sacado, llevado del país porque fue solicitado por tal o cual organismo internacional y de investigación y que está en un proceso de investigación. O sea, hay un ciudadano que yo creo que es dominicano, que está instalado en Estados Unidos y vive desbarrando contra
titirimudachi, a todo el que se le ocurre, vive desbarrando. A veces desbarra contra alguien que después, más adelante, tú encuentras y te parece. Bueno, Guido lo demandó. Después aparece que está defendiendo después o está de ese lado. Tú no entiendes el por qué hay que ser tan descarnado, tan desbocado y descarnado con algunos casos. Yo creo que con Fulcar, y a veces tan abusado. claro, se llega al término de la perversidad y del infundio, de la calumnia y del desenfado, llegar a determinados niveles. Porque, ¿cómo se ponen a decir que él está allí, que está preso por tal o cual organismo, que está, qué sé yo? Eso es una barbaridad. Porque si él estuviera sano, yo no te digo que qué sé yo, se le dieran los que se manejan en esas cosas y en esos estilos, le dieran un poquito de rienda suelta a su lengua y a su forma descarnada. Y a su imaginación excesiva. Y a su imaginación excesiva. Pero no tomar en consideración el grado de delicado estado de salud en que se encuentra Fulcar. Señores, sean un poquito... Hasta prueba del contrario, hay que darle el beneficio de lo que dice su hermano, que es un problema médico, y que, mire, ellos quieren que se les respete, yo creo que sí. Claro, incluso él amenazó y le han criticado eso, y siguen las amenazas, pues dice el espía, pero que Julito Fulcar dijo que iba a amenazar, que iba a someter a la justicia a los que le desbarren injustamente o desmedidamente a su hermano, la figura de su hermano, y le están criticando el que él esté amenazando y no haya presentado, en este caso, no haya encaminado las acusaciones. Entonces, como quiera es malo. Sí, si acusa, si encamina acciones, es malo, y si no las encamina también. Entonces, yo no entiendo. No debe ser. Yo creo que, como dice él, es un tema ya que ha envuelto a la familia. Te voy a decir, a mí me lamento yo. Ahorita hablamos de los problemas que está teniendo la comunicación en la actualidad, que se deje correr una ola de rumores tan acentuada y que haya medio y espacio que se presten a eso. Claro. Bueno, la crisis de Haití vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU. Parece que en enero que van a el canciller va a volver allí, se ha pedido la intervención. Parece que Canadá está manillando el tema y para una intervención, aunque el primer ministro Ariel Henry es que ha solicitado, dice, esperamos que en un futuro cercano esa fuerza de apoyo a la Policía Nacional Haitiana puede estar en funcionamiento. Mientras tanto, hay grupos de estos descabellados que han estado protestando, participando en manifestaciones de rechazo a una posible intervención de Haití por fuerzas extranjeras. Entonces, no están ellos internamente en capacidad de resolver el problema y entonces no quieren que vayan a ayudarlo a resolver. Entonces, ahora, finalmente, el hecho de que se diga que el República Dominicana va a exponer allí, va de nuevo con el mismo tema de pedir ayuda para Haití, yo creo que, no sé, pero yo temo que se vaya a perder el tiempo de nuevo con esto. Y aquí dice Inés Aispun, la directora del Diario Libre, que a nadie le duele Haití. Hay una equivocación. Yo creo que a República Dominicana le ha dolido. Demasiado. Y en el bolsillo y en muchísimos otros sitios. Por todos lados. Y hay ejemplos de sobra de lo que le ha dolido. Y entonces, no es verdad que no hay dolientes. Hay dolientes. Pero bueno, yo sí creo que estamos de todas maneras lloviendo sobre mojado. Sí. Y ojalá. Se nos quedó un tema para el próximo programa, que es que Rainieri, del Grupo Punta Cana, dice que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana ha roto récord de llegada de vuelos internacionales. Entonces, hay un temita que yo quiero manejar, que voy a avanzar, solamente avanzar. Un aeropuerto de mucho tránsito, pero que necesita... De mucho tránsito, el de mayor tránsito en el Caribe, pero que necesita realmente habilitar, darle un mejor trato, habilitar una fila
una línea, una fila para el recibimiento o despedida del cuerpo diplomático, o sea, de los embajadores, de los representantes del servicio exterior y cuerpo diplomático, que no lo tienen, lo tiran como paquetes ahí, como todo el mundo ligado, y así no puede ser. De eso, como diría el padre Abelino, de eso seguiremos hablando en el próximo programa.